Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, que no sé muy bien qué día lo estaréis viendo, porque va a ser uno de estos vídeos que os voy a dejar preparados para estos días en los cuales voy a estar en Hungría, voy a estar en Budapest, como ya os comenté el pasado martes. También estará apareciendo ahora mismo en pantalla mi Instagram, que también está en la descripción del vídeo, que ya sabéis que podéis seguirme, porque ahí estamos teniendo contenido, estamos teniendo material todos los días. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar, yo creo que de una cosa bastante importante. Hace ya unas cuantas semanas que se presentó la Agenda España, ¿no? Esa alternativa a la agenda globalista radical que nos quieren imponer en Viva 21, ese gran evento, esa gran convención política que llevó a cabo Vox, como digo, hace unas semanas. Y bueno, en el día de hoy vamos a destacar en el vídeo de hoy, pues, las medidas, ¿no? Que yo creo que más destacadas, ¿no? Más importantes que presenta precisamente esa Agenda España para hacer grande a España otra vez. Y vamos a demostrar, ¿no? En este breve vídeo, con estas medidas, como el programa de Vox es sensato, es sentido común y es necesario para este país, viendo la deriva a la cual nos vamos, ¿no? Una Agenda España que está estructurada en varios puntos, como veis ahí: igualdad entre españoles, unidad de España, en materia de empleo, de fiscalidad, de educación, vivienda, salud, seguridad, defensa, España verde, Iberosfera, Unión Europea, España rural, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y sí que es cierto que yo he destacado algunas medidas, no de los 20 puntos o de los 20 apartados, pero sí que he destacado bastantes medidas de un montón de apartados, bueno, de la presentación, ¿no? De la Agenda España, que realmente yo creo que son muy necesarios, muy destacados, y todos en este vídeo vais a poder comprobar cómo son medidas de sentido común que cualquier persona con dos dedos de frente firmaría, lo que demuestra, como siempre decimos, que Vox es el único partido votable, ¿no? Porque, por ejemplo, en materia de igualdad entre españoles, que tenemos, pues tenemos una derogación de ley integral de violencia de género, porque al fin y al cabo es una ley inconstitucional que atenta contra la igualdad entre hombres y mujeres. Fuera cualquier tipo de legislación de género que provoque diferencias o beneficios, ¿no? A nivel laboral y demás cuestiones, con cuotas de género, etcétera, etcétera. Y también fuera subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, porque evidentemente ese tipo de organizaciones pues deben de vivir de sus propios socios o afiliados y no de dinero público, ¿no? Por tanto, tres medidas dentro de las muchísimas que hay en este apartado de igualdad entre españoles, que son básicas, que son de sentido común, que Vox es el único partido político que las presenta, porque el resto de formaciones políticas está a favor de esa inconstitucional ley contra la violencia de género. El resto de formaciones políticas está a favor de todas estas cuotas y diferencias laborales, y también, claro, que le encanta repartir subvenciones millonarias a sindicatos para que se la gasten en mariscadas, y a las patronales o los patronales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el único partido político que lleva estos puntos en su programa? Sí, Vox, el sentido común que hay en este país. Bueno, en la materia de unidad de España, fundamental y tan atacado estos últimos años, por supuesto, suspensión, ¿no? De la autonomía de aquellas comunidades que vayan en contra, ¿no? De la unidad de España, refiriéndose claramente a lo ocurrido, lo que está ocurriendo en Cataluña, y fuera partidos políticos, asociaciones u ONGs que precisamente vayan en contra de algo tan indisoluble como es la unidad de la nación española, que así lo dice el artículo 2 de la Constitución, haciendo referencia evidentemente a lo que ocurre en Cataluña, que eso es una de las características que ha provocado, por cierto, el sistema autonómico, que tengamos distintas autonomías que se dediquen simplemente al chantaje contra el Estado español, contra todo nuestro país, contra toda nuestra nación, y encima tenga que recibir privilegios y ventajas. Bueno, en materia de empleo, fundamental reducir cotizaciones a las empresas, un sistema de pensiones, ¿cómo se puede garantizar, no? Pues fuera todo este gasto político inútil y el sistema autonómico que únicamente consiste en despilfarrar y en duplicidades, y por supuesto una inmigración legal, regular y controlada, y no las políticas que tenemos ahora de puertas abiertas, que entre todo el mundo, que solamente causan inseguridad en nuestros barrios. Evidentemente otras medidas, otras propuestas de sentido común que cualquier persona con dos dedos de frente obviamente compraría, porque son muy sensatas. Bueno, en materia educativa, ¿no? Que es una de las batallas que viene a dar Vox, porque es una de las características o una de las diferencias respecto al Partido Popular, que cuando ha gobernado simplemente se ha dedicado a tocar un poco la economía, pero en materia social, en materia cultural, tema de educación, no han querido hacer nunca absolutamente nada, y Vox precisamente quiere combatir esa presencia o ese dominio ultraizquierdista en la educación. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, que todo el mundo pueda ser educado en español, algo que no ocurre en este país. Los hijos son de los padres y por eso tienen que tener su protagonismo. Fuera
esta ley Herodes, esta ley de la infancia que únicamente va en contra de la libertad, no hace otra cosa. Blindamos la elección del centro educativo, recuperamos la autoridad del profesorado, fuera imposiciones ideológicas totalitarias de las universidades, porque tiene que ser, por supuesto, un espacio de libertad, que tristemente la universidad ha dejado ya de ser un espacio de libertad de expresión, ha dejado ya de ser un espacio plural y simplemente es un espacio en el cual, bueno, está tomado por esta ideología ultraizquierdista y por un claro adoctrinamiento al alumnado, y aquellos alumnos que no quieran someterse a esa ideología ultraizquierdista son señalados, son perseguidos y son perjudicados, ¿no? Por tanto, hay que dar una batalla constante, total y absoluta todos los días en la educación, porque al fin y al cabo es donde se forjan, ¿no?, esos primeros votantes, se empieza a forjar pues la ideología de la gente, y por eso quieren meter ahí todas las manazas y todo el adoctrinamiento educativo que siempre le encanta hacer a la izquierda, que el Partido Popular nunca lo ha evitado, y para eso está Vox. Bueno, en materia de vivienda, una norma fundamental, ¿no?, reformar Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Civil, para proteger a todos esos propietarios que sufran lo que viene siendo una ocupación. No puede ser que a mí me ocupen la casa y encima no la pueda recuperar. Es que lo de España es tremendo, porque España es ese país en el cual si te ocupan la casa te aguantas, tienes que irte a vivir debajo de un puente. España es ese país en el cual si agreden a un policía nacional en un autobús de Zaragoza, el policía nacional no puede defenderse, tienes que dejar pegarte y agredirte, y así un montón de ejemplos. En esto estamos convirtiendo España. También tenemos que aguantar que estos grupos de menores de otros países se dediquen a delinquir y a agredir a nuestros jóvenes en zonas de ocio de Madrid por la noche, como hacen todos los fines de semana. Es que en esto se está convirtiendo España, y sinceramente es gravísimo lo que está consiguiendo este nefasto gobierno. Bueno, más cuestiones a nivel económico fundamental. Todo el programa económico de Vox es básico, es esencial, y se debería de aplicar al 100% para tratar un poco de reflotar, ¿no?, la brutal contracción económica en la cual nos encontramos. Beneficios fiscales para las familias, fuera todo tipo de subvenciones, despilfarro y gasto político y público innecesario, fuera televisiones autonómicas, lucha real contra la corrupción, fuera impuesto de patrimonio, sucesiones, donaciones y plusvalías, que prácticamente en ningún país de Europa existe eso. Bajamos de forma radical el IVA, rebajamos de forma radical el impuesto sobre la renta, reducimos también de forma radical el impuesto sobre sociedades, etcétera, etcétera. Hay que bajar de forma urgente toda la carga impositiva, todos los impuestos en este país, que nadie se preocupe porque los servicios públicos están garantizados, porque bajando impuestos vas a recaudar más, porque vas a flexibilizar el mercado laboral, vas a fomentar mucho más el sector privado, vas a poner una situación o mucha más seguridad jurídica y económica para el emprendimiento, para los autónomos, para los empresarios, para las inversiones extranjeras o nacionales que tiene que haber aquí para generar puestos de trabajo, y encima los servicios públicos, claro que van a estar garantizados con la reducción del gasto político y del gasto público superfluo e innecesario. El programa económico de Vox es vital que se aplique al 100% si queremos salvaguardar la economía de este país y no endeudarnos, endeudarnos y endeudarnos, que es lo único que saben hacer el resto de gobiernos, que hace que estemos atados de pies y manos para el futuro. Bueno, en materia de inmigración, en materia de seguridad, por supuesto, toda la gente que entre ilegal se tiene que ir a su maldita casa, fuera subvenciones y ayudas públicas a todas estas mafias de tráfico de personas, endurecemos las penas para estas precisamente mafias de tráfico de personas, y también personas que han entrado de forma legal pero que únicamente se dediquen a delinquir, por supuesto, tienen que marcharse. Tenemos que endurecer muchísimo estas políticas, hay que endurecer muchísimo leyes de inmigración y, por supuesto, empezar realmente a ya aplicar de una santa vez el sentido común en este país. Bueno, en materia de justicia, por ejemplo, la despolitización de la justicia, que es otra de las banderas que lleva Vox en su programa, recuperando esa soberanía judicial, que los jueces sean elegidos por los propios jueces y no que los partidos políticos sigan metiendo sus manazas. Tiene que haber un verdadero poder judicial libre e independiente, algo que en España no ocurre. Bueno, en materia de la Unión Europea, que también es otra de las banderas que no solamente lleva Vox, también llevan otras formaciones políticas en Europa, André Ventura con Chega, Fratelli d'Italia, Orbán, Ley y Justicia y otras formaciones políticas, pues a raíz de lo que dijo el Tribunal Constitucional polaco hace también ya unas semanas, que también lo defiende Vox en su programa, que prime el derecho nacional frente al derecho europeo en un montón de materias, y también recuperar la soberanía nacional, y que, por ejemplo, un tribunal extranjero no decida qué es lo que ocurra con un prófugo de la justicia como Puigdemont. En definitiva, reformar la Unión Europea para que, vuelva a ser una unión económica, que fue uno de los motivos por los cuales fue creado, pero no en lo que se ha convertido hoy en día la Unión Europea, que es un fracaso en toda regla. Bueno, en el mundo rural también un aspecto muy importante, además que el 30% del electorado vive en zonas rurales. Por supuesto, hay que proteger a toda la gente que vive en el mundo rural frente a todos estos urbanitas, ¿no?, que les dicen cómo tienen que vivir. Una repoblación de la España rural que es fundamental, y para repoblar
poblar, perdón, es necesario pues aumentar la inversión, generar puestos de trabajo, pero digamos mejorar, ¿no? Y desarrollar pues la vida en esas zonas y también, bueno, pues reforzar infraestructuras de transporte para que haya una buena conexión, ¿no? Con las grandes ciudades. Y luego terminamos con dos aspectos que para mí son muy importantes en materia de libertad de expresión, sobre todo en materia de las redes, ¿no? Es decir, que las grandes plataformas digitales no pueden convertirse en tribunales, es decir, no pueden censurar contenidos y por supuesto que las grandes tecnológicas paguen impuestos en España. Bueno, esos son algunos de los puntos, ¿no? Algunas de las medidas que he rescatado dentro de los 20 grandes apartados que tiene la Agenda España. Hay centenares y centenares de propuestas y de medidas, pero bueno, aquí simplemente he querido destacar alguna de ellas. Creo que todas las propuestas son de sentido común, creo que todo el mundo tiene que estar sí o sí de acuerdo con ellas, y aquí tenemos un pequeño extracto de lo que es la Agenda España, la agenda de los españoles frente a las imposiciones globalistas y radicales de la Unión Europea y del resto de formaciones políticas. Bueno, señores, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Como siempre, si os ha gustado, le podéis dar a like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.